Vamos a estudiar y representar la curva algebraica de ecuación y cubo por x menos 1 igual a x. Primero estudiamos si tiene algún tipo de simetría respecto a los ejes coordenados. Verificamos que no tiene ninguna simetría. En efecto, respecto al eje y, si nosotros reemplazamos x por menos x en la ecuación de la curva algebraica, obtenemos una ecuación diferente a la inicial. Por lo tanto, no es simétrica respecto al eje y. De la misma manera, si nosotros reemplazamos y por menos y en la ecuación de la curva algebraica, la ecuación cambia, ya no es la misma respecto de la inicial y por lo tanto no tiene simetría respecto al eje x. Enseguida calculamos las intersecciones de esta curva con los ejes coordenados. Para hallar la intersección con el eje x, hacemos y igual a 0, reemplazamos en la ecuación de la curva y obtenemos que x vale 0. El punto de intersección sería el origen de coordenadas 0, 0. Luego, para determinar sus intersecciones con el eje y, hacemos x igual a 0, reemplazamos en la ecuación de la curva y obtenemos que y es igual a 0. De modo que nuevamente el punto de intersección, el único punto de intersección, es con el origen de coordenadas 0, 0. Luego vamos a determinar el campo de variación de la curva algebraica. Los valores x y para los cuales existe esta curva. Primero, para el campo de variación en y, vamos a despejar y en función de x de la ecuación de la curva algebraica. Pasamos a dividir el x menos 1 y tomamos la raíz cúbica. Y queda como raíz cúbica de x sobre x menos 1. Esta expresión está definida para todo x diferente de 1, puesto que raíces cúbicas existen para cualquier número real. Solamente hay que evitar acá que el denominador sea 0. De modo que el campo de variación en y, es decir, el conjunto de todos los valores x para los cuales y existe, está dado por los números reales salvo 1. De la misma manera, para determinar el campo de variación en x, vamos a despejar x de la ecuación de la curva algebraica, obteniendo esta vez la fórmula y cubo sobre y cubo menos 1. Para que x esté bien definida, los valores que puede tomar y acá son los números reales, salvo 1, porque si no aquí tendríamos división por 0. De esta manera, el campo de variación en x, el conjunto de todos los y para los cuales x existe, está dado por los números reales, excepto 1. Luego vamos a analizar las asíntotas de esta curva algebraica. Primero vamos a determinar si tiene asíntotas verticales. Para determinar las asíntotas verticales, la ecuación de la curva algebraica, que es un polinomio en xy, vamos a escribirla como un polinomio en y. Entonces, como polinomio en y ordenado respecto del grado, tenemos y cubo por x menos 1 menos x igual a 0. Igualamos el coeficiente del término de mayor grado en y, es decir, x menos 1, lo igualamos a 0 y obtenemos, resolviendo, x igual a 1, que sería una asíntota vertical. Para determinar las asíntotas horizontales, ahora la ecuación de la curva algebraica la vamos a escribir como polinomio en x y vamos a igualar el coeficiente del término de mayor grado en x a 0. Resolvemos y encontramos las asíntotas horizontales. Efectuando entonces operaciones acá, obtenemos y cubo x menos y cubo igual a x, y escribiendo como polinomio en x obtenemos un polinomio de grado 1. Entonces el término de mayor grado es 1. Igualamos el coeficiente de x, es decir, y cubo menos 1 con 0, y resolvemos. Tenemos la ecuación y cubo menos 1, que tiene una sola solución real, y igual a 1. Por lo tanto, esta curva algebraica tiene una asíntota horizontal de ecuación y igual a 1. Para calcular las asíntotas oblicuas, vamos a buscar estas asíntotas en la forma y igual a mx más b. Es la ecuación pendiente ordenada al origen.
reemplazamos y igual a mx más b en la ecuación de la curva algebraica. Reemplazamos entonces acá, hacemos las operaciones, el resultado lo vamos a escribir como un polinomio en x, donde los coeficientes pueden depender de m y de b. En este caso, realizando todas las operaciones de multiplicación, colectando términos semejantes, tenemos el siguiente polinomio de grado 4 en x. De este polinomio nos interesan los dos términos de mayor grado, en este caso en x a la cuarta y en x cubo. El resto los podemos ignorar, porque para encontrar las asíntotas oblicuas se deben igualar los coeficientes de los dos términos en x de mayor grado a 0. Eso me da un par de ecuaciones. Resuelvo ese sistema de ecuaciones y eso me permite determinar la pendiente m y la ordenada al origen b de la asíntota oblicua. Para este caso tenemos los dos términos de mayor grado, x al cubo y x a la cuarta. Igualamos sus coeficientes a 0. Tenemos m cubo igual a 0. Igualamos m cubo entonces con 0. Y tenemos 3m cuadrado b menos m cubo igual a 0. Igualamos eso a 0. Y me sale este sistema 2 por 2. Lo resolvemos. La primera ecuación de hecho me dice que m es igual a 0. Y por lo tanto hace que se cumpla la segunda ecuación de manera idéntica. Pero al tener una pendiente 0, podemos concluir que no existe asíntota oblicua, puesto que m igual a 0 corresponde a una recta de pendiente 0 grados, es decir, una recta horizontal, y por lo tanto no se trata de una asíntota oblicua. Asíntotas horizontales ya vimos que existe una de ecuación y igual a 1. Concluimos entonces que no hay asíntota oblicua. Ahora pasamos al estudio de las derivadas de esta curva algebraica, la primera y segunda derivada. La curva algebraica, despejando y en términos de x, tiene la ecuación y igual a raíz cúbica de x sobre x menos 1. Vamos a escribir esta expresión de y en términos de x como potencia fraccionaria para poder derivar. Derivamos utilizando la regla de la cadena. Derivamos primero la potencia, un tercio, baja a multiplicar por la base x sobre x menos 1 elevado a la potencia un tercio menos 1, lo cual me da este menos 2 tercios. Luego nos toca derivar la base es un cociente x sobre x menos 1 que derivamos con la regla del cociente, derivada del de arriba por el de abajo menos el de arriba por la derivada del de abajo, todo eso entre el de abajo al cuadrado. Obteniendo esto, hacemos algunas reducciones en el numerador y obtenemos esta expresión. Ahora, para poder determinar los puntos críticos de la derivada, tenemos que escribir esta expresión en forma simplificada, factorizada si es posible también, con exponentes positivos. Eso me obliga entonces a llevar este término al denominador. Con eso cambia el signo del exponente. Aquí haciendo operaciones tenemos misma base x menos 1, se suman los exponentes, menos 2 tercios más 2, eso me da 4 tercios. Y finalmente llego a esta expresión para la primera derivada, que está en forma simplificada, factorizada y con los exponentes positivos. Ahora podemos determinar los puntos críticos de esta derivada. Puntos críticos donde la derivada se hace 0 no hay. Puntos críticos donde la derivada no está definida son: este factor se anula para 0, 0 es punto crítico. Este otro factor se anula para 1, 1 es otro punto crítico, y son todos. Luego tenemos que calcular la segunda derivada de esta expresión. Hay que hallar el y2'. Para volver a derivar hay que ser cuidadosos y elegir el y' que sea más fácil de volver a derivar. En este caso podemos utilizar esta fórmula final de y', en la que vamos a escribir esto como producto, tomando en cuenta que yo puedo pasar estos dos términos al numerador, cambiándole el signo al exponente, y tendríamos que derivar un y' que es igual a menos 1 tercio por x a la menos 2 tercios por x menos 1 a la menos 4 tercios. Así va a ser más simple de encontrar
la segunda derivada que esté en forma simplificada, factorizada, y luego la podemos escribir en términos de exponentes positivos. Comenzamos a derivar. El menos un tercio constante va a seguir multiplicando a la derivada del producto de x a la menos 2 tercios por x menos 1 a la menos 4 tercios. Derivando con la regla del producto y la regla de la cadena tenemos la derivada del primero, derivada de x a la menos 2 tercios, es menos 2 tercios x a la menos 5 tercios, por el segundo sin derivar, más ahora el primero sin derivar, el x a la menos 2 tercios sin derivar, por la derivada del segundo. Esto se deriva con la regla de la cadena, primero la potencia, menos 4 tercios por x menos 1 a la menos 7 tercios, y multiplicado por la derivada de la base, pero la derivada de la base, la derivada de x menos 1 es 1. Quedándome entonces solamente esto en la derivada del segundo. Ahora tenemos que simplificar esta expresión del y2' y escribirla en esa forma simplificada, factorizada si es posible, con exponentes positivos. Y bueno, podemos factorizar acá, en el paréntesis, sacar factor común, una potencia de x, y también podemos sacar una potencia de x menos 1. Y se factoriza siempre el término en exponente más pequeño entre x a la menos 5 tercios y x a la menos 2 tercios. Podemos factorizar x a la menos 5 tercios, porque menos 5 tercios es más pequeño que menos 2 tercios, más negativo, más pequeño. Y eso es lo que hacemos acá, factorizamos x a la menos 5 tercios. Entre los términos de base x menos 1, el de exponente más pequeño es menos 7 tercios, eso es más pequeño que menos 4 tercios, así que podemos factorizar x menos 1 elevado a la menos 7 tercios. ¿Qué me queda después de factorizar? Bueno, en el primer término acá ya no tengo x a la menos 5 tercios porque lo factorizo completamente. Me queda solamente x menos 1 elevado a un cierto exponente. Y el exponente que queda es el que había, menos 4 tercios, menos el que he factorizado, menos 7 tercios. Y eso me va a dar 1. Hacemos los cálculos. Menos 4 tercios menos 7 tercios, eso da 3 tercios, que es 1. Entonces aquí esto queda con exponente 1. Y en el segundo término, después de factorizar, factorizo todo el término x menos 1 a la menos 7 tercios. Entonces me va a quedar solamente una potencia de x. La potencia de x va a ser el exponente que había, menos 2 tercios, menos el exponente que he factorizado. Entonces eso sería menos 2 tercios menos 5 tercios, que de nuevo es 3 tercios, y eso me da 1. Entonces me queda x a la 1. Reduciendo lo que queda en el paréntesis, tenemos menos 2x más 2 tercios. Y finalmente puedo escribir la segunda derivada en esta forma simplificada, factorizada y con exponentes positivos. Eso es muy importante para poder determinar los puntos claves de la segunda derivada. Bueno, puntos claves del numerador en la segunda derivada. Tenemos x igual a 1 tercio, es el valor de x que anula el numerador. Puntos claves de la segunda derivada del denominador. Este factor se anula para 0. Este otro factor se anula para 1. Y tenemos entonces tres puntos claves, 1 tercio, 0 y 1. A continuación vamos a calcular los signos de la primera y segunda derivada. Estos signos nos van a dar los intervalos de crecimiento, decrecimiento, concavidad, los puntos máximos, mínimos, densilladura, o también los puntos de inflexión dependiendo de las características de los signos, y eso nos ayuda bastante en la gráfica. Comenzamos con los signos de la primera derivada. Acá tenemos la primera derivada. Vamos a calcular el signo, por ejemplo, en x igual a 2. En x igual a 2, si reemplazamos acá, vamos a tener, bueno, esto es positivo, esto va a ser positivo, y esto tiene signo menos, entonces la primera derivada en 2 va a tener signo menos. Lo coloco acá, signo menos en 2, que se encuentra a la derecha de 1. Ahora, ¿qué ocurre con los signos en los otros subintervalos?
nos tenemos que fijar si en estos puntos clave 0 y 1 el origen es un exponente par o impar. En el caso del punto clave 1, 1 viene de este factor y este factor tiene exponente par. El exponente es el numerador del exponente fraccionario. El denominador 3 indica únicamente que es una raíz cúbica. El exponente es 4, que es par, por lo tanto el signo en 1 se va a mantener, va a ser negativo. ¿Qué ocurre con el signo en 0? 0 viene de este factor. En este factor nos fijamos otra vez en el numerador es 2, es entonces exponente par. De nuevo el denominador 3 indica solamente que es una raíz cúbica. El exponente es el numerador, 2 número par, por lo tanto el signo se mantiene, sigue siendo negativo. Esto quiere decir que la gráfica de esta curva tiene un perfil decreciente sobre todos los números reales, ya que el signo de la primera derivada es negativo. Y respecto a los puntos 0 y 1, podemos decir lo siguiente: la función no está definida en 1 porque hay división por 0, y en 0 se tiene un punto de ensilladura, puesto que el signo no cambia, se mantiene, entonces en 0 hay un punto de ensilladura. Ok, ahora vamos a ver qué es lo que sucede con los signos de la segunda derivada. Bueno, en la segunda derivada, en 0 no está definida la derivada, pero la función existe en 0. La curva algebraica está definida en 0. Cuando x0 tenemos que y es igual a 0. Bueno, para los signos de la segunda derivada vamos a tomar igualmente un punto cualquiera que no sea punto clave y calcular el signo en ese punto. Aquí está la segunda derivada. Podemos tomar otra vez para y2' el signo en x igual a 2. Reemplazamos x igual a 2 acá y vamos a tener en el numerador, cuando reemplazamos x por 2, tenemos menos 2 por 2, eso es menos 4 más 2 tercios, negativo. Acá abajo al reemplazar por 2 esto va a ser positivo. Esto es positivo también, pero aquí hay un signo menos, entonces el signo de todo va a ser menos menos más. El signo es positivo. Y veamos qué sucede con los signos en los otros subintervalos. En el punto clave 1. El punto clave 1 viene de este factor y esta ocasión el exponente es impar, 7 el numerador del exponente fraccionario, por lo tanto el signo cambia, pasa de más a menos. El punto clave 1/3 viene de este factor que tiene exponente impar 1, que no es necesario escribirlo, pero ahí lo pongo para enfatizar, y por lo tanto el signo va a cambiar, de menos cambia a más. En el punto clave 0, que viene de este factor, el signo también va a cambiar, ya que 0 es un punto clave que viene de exponente impar. 5, el numerador del exponente fraccionario, indica eso, y el signo cambia. Cambia de más a menos. Donde el signo es negativo en la segunda derivada, significa que la función es cóncava hacia abajo. Donde el signo es positivo en la segunda derivada, significa que la función es cóncava hacia arriba. Y ahí tenemos los intervalos de concavidad. Ahora, los puntos de inflexión son puntos donde la derivada está definida, la segunda derivada está definida y cambia el signo. En este caso, la segunda derivada tiene esta fórmula. No está definida en 0 ni en 1, pero asintóticamente podríamos considerarlos como puntos de inflexión también. Pero el punto donde la derivada está definida en 1/3, tenemos que el signo pasa de más a menos, así que eso es un punto de inflexión. Ok, entonces ya tenemos acá los signos de la primera y la segunda derivada. Ahora vamos a realizar la gráfica correspondiente. Los puntos que vamos a tabular para realizar nuestra gráfica
van a ser los puntos claves y los puntos críticos y además los puntos de intersección de esta gráfica con los ejes coordenados. En este caso serían los puntos 0, 1/3, 1. 0 me da, para x igual a 0, obtengo un y igual a 0, que era punto de intersección. También hay que sustituir en la fórmula de la curva algebraica en el y igual a raíz cúbica de x sobre x menos 1 que ya teníamos, del y despejado en términos de x. Para 1/3, reemplazando igualmente en esta fórmula, obtenemos y igual a menos 0.79. Básicamente sería menos 0.8 para nuestra gráfica. Y luego para 1 tenemos que, bueno, no está definida porque aquí hay división por 0. Así que realmente los dos puntos que yo puedo ubicar acá de esta tabla son únicamente 0, 0 y el punto 1/3 menos 0.79. Muy bien, ahora vamos a dibujar las asíntotas. En este ejercicio teníamos dos asíntotas horizontal vertical, la asíntota horizontal y la asíntota vertical corresponden a las ecuaciones y igual a 1 la horizontal, x igual a 1 la vertical. Esta es la asíntota vertical de ecuación x igual a 1. Esta es la asíntota horizontal de ecuación y igual a 1. Asíntota oblicua no teníamos, puesto que cuando hemos igualado los dos coeficientes de mayor grado en x con 0, la solución me decía que la pendiente m de la asíntota debe ser 0 y eso corresponde a una recta horizontal y ya teníamos determinada la asíntota horizontal, no hay asíntota oblicua. Muy bien, ahora vamos a comenzar con el trazado de la curva algebraica. Primero, analizamos de punto crítico a punto crítico siempre qué sucede de menos infinito a 0. Bueno, nos dice que la función, que la curva, mejor dicho, tiene forma decreciente y que decrece doblándose hacia abajo hasta llegar al punto 0. Muy bien, entonces vamos a dibujar ese perfil de curva decreciente hasta 0. Y como nos encontramos acá con una asíntota horizontal, entonces significa que al decrecer, mientras nos movemos más a la izquierda, la gráfica se acerca de la asíntota horizontal sin intersectarla. Y va decreciendo, doblándose hacia abajo hasta alcanzar el punto 0. Luego, ¿qué sucede de 0 a 1/3? De 0 a 1/3 tenemos que la curva continúa decreciendo, pero esta vez va a decrecer doblándose hacia arriba porque es cóncava hacia arriba, hasta llegar a 1/3, hasta llegar al punto correspondiente a x 1/3. Entonces, de este punto a este punto, la función continúa decreciendo, pero decrece doblándose hacia arriba. Decrece doblándose hacia arriba, es cóncava hacia arriba. En 0, además, comentar que se tenía un punto de ensilladura, entonces que se puede apreciar acá. Ahora vamos a procurar mejorar esta gráfica. Okay, aquí hay un punto de ensilladura en 0. Y bueno, llegamos al punto 1/3 menos 0.79. Luego, de 1/3 a 1, tenemos que la curva es decreciente. Continúa decreciendo, siempre decrece, pero esta vez doblándose hacia abajo. Sigue decreciendo, pero ahora se dobla hacia abajo. Y bueno, en su decrecimiento se encuentra con la asíntota x igual a 1, que va a limitar a la gráfica de la curva. La curva se va a acercar a la asíntota, pero sin intersectarla.
y en 1/3 se observa el punto de inflexión también, punto donde cambia la concavidad de la función. Y finalmente, de 1 a infinito, tenemos que la curva, bueno, sigue decreciendo, pero esta vez decrece doblándose hacia arriba. Y eso puede ocurrir únicamente en esta región, donde tengo las dos asíntotas horizontal y vertical, decrecer doblándose hacia arriba, limitada por las asíntotas x igual a 1 y y igual a 1. Y ahí obtenemos la representación de esta curva algebraica.